¿Sí me escucho? Ok, muy bien. Muy bien, para mí es un placer, un gran privilegio el poder estar aquí enfrente, el poder compartir la palabra de Dios. La verdad que ha sido bastante desafiante, ¿no? El leer las Escrituras y ver que Dios quiere tener una relación muy estrecha con nosotros, ¿no? Pero siempre va a depender de nosotros qué tan cerca querramos estar de Dios. ¿Sabes? En la semana había una frase que decía, tú puedes estar más cerca de Dios de acuerdo a lo que tú quieras estar más cerca. Es un poco rara la frase, pero tiene mucho sentido. O sea, si tú realmente quieres estar cerca de Dios y quieres tener una relación tan estrecha, tienes que anhelarlo diariamente. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y este pequeño estudio lo llamamos un reino dividido contra sí mismo. Bueno, para aquellos que reciben las lecturas semanales, estamos en el libro de Primera de Reyes. En la semana estuvieron leyendo ahí algunos capítulos. Hoy vamos a ver un poquito, Paul la semana pasada mencionó un poco en cuanto a la trágica vida, o más que nada el final trágico, ¿no? En la vida de Salomón, ¿no? O sea, su muerte y todo eso. Hoy yo quiero resaltar un poquito antes de meternos en materia, y voy a leer brevemente ahí en Primera de Reyes. Acompáñenme con sus Biblias. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 29. Ok, Primera de Reyes capítulo 11 versículo 29 dice: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos por hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos. Versículo 35. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti. Está refiriendo a que se lo va a dar a Jeroboam, las 10 tribus. Y a su hijo, el hijo de Salomón, Roboam, daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y para terminar, versículo 38 dice: y si prestares oídos a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Muy bien, es importante el poder tener un contexto en la lectura de lo que pasó previo a que el reino fuese dividido como tal lo conocemos. Ahora recordemos, antes de esta lectura, un poco antes de que Salomón ya muriera, tuvo varios enemigos antes de eso. Se levantaron diferentes personas como Hadad, un edomita que tenía sangre real, y él quería vengarse porque David en una ocasión mató a todo el sexo masculino de su región. Los exterminó por completo. Faraón también a este hombre le dio casa, porque él al salir huyendo juntamente con otros hombres que también pudieron sobrevivir a esa gran masacre, llegaron y se refugiaron, costumbre de ir al faraón. Se refugiaron con él les dio casa a él y sus hombres, y tuvo una alianza política, podríamos decir, debido a su casamiento con la hermana de la esposa de Faraón. Y ese hombre obtuvo gran poder.
Ahora, otro personaje también que la Biblia menciona que se va a levantar contra Salomón fue Rezón. Ahora, este hombre aborreció a su propia tierra, Israel, a su propio pueblo. Y, ya para hacerte corta la historia, él reinó en Siria. Ahora, mientras Hadad, paréntesis, tomaba la parte sur del reino, Rezón lo despedazaba en el norte. Bien, ahora, y por último, Jeroboam, otro también que se acercó, como vimos un poquito en cuanto a él, y más adelante vamos a hablar de él. Un versículo que lea al principio, de hecho yo también lo puse acá, es Mateo 12, 25. Dice, el Señor dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor, que nos regalas. Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es la única, Señor, que nos mantendrá, Señor, enfocados, puestos los ojos en Jesús, Señor, permanecer firme cada día, Señor, teniendo, Señor, siempre en nuestra mente y corazón, Señor, lo que tú quieres hacer, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Señor, que tu palabra sea la que pueda hablar, Señor, y pueda cambiar, Señor, nuestra forma de vivir, Señor. Que día a día el estar contigo, tu persona, no solamente sea parte de nosotros, Señor, sino que nosotros queremos que tú seas nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora, una de las grandes lecciones, creo que, de la vida consiste en este importante versículo que el Señor Jesús mencionó, y es de aprender a vivir en armonía con los demás. ¿Sabes? Donde no hay armonía, el resultado es miseria y tragedia. Es tan verídico esto porque, por otra parte, donde hay armonía, la consecuencia es progreso y felicidad. Entonces, tristemente, estas personas habían descuidado su comunión, su relación con Dios, porque más adelante vamos a ver que ellos van a tratar de satisfacer sus propios planes personales en vez de los de Dios. Ahora, no solamente se aplica este pasaje a las naciones o a los reinos, como comúnmente vemos, o sea, si no hay armonía de un país con otro, no hay paz, tristemente va a haber una guerra. Esto era lo que estaba pasando con estos reinos, pero no solamente aplica eso, sino aún en nuestras relaciones personales con los demás, con las demás personas, con nuestros familiares. Cuando no hay armonía en casa, no hay progreso y no hay felicidad. Cuando hay armonía en casa, el resultado va a ser realmente abundante. Va a haber paz, no porque ellos la hicieron, sino porque Dios reina en ese hogar. ¿Sabe? Entonces, a través de las Escrituras vamos a ver la aplicación para nosotros el día de hoy, de cómo podemos lograr estar unidos, teniendo a Dios siempre en primera persona, en primer lugar, dándole a Dios el lugar de preeminencia siempre. Ahora, muy bien, ahora nos vamos a enfocar en el capítulo 12 y vamos a ver que en el capítulo 12, del versículo 1 al 15, vamos a estar conociendo a estos personajes. ¿Quiénes fueron? Entonces vamos primero a conocer a Roboam, luego a Jeroboam y luego los hechos, lo que aconteció, lo que dio para que se dividiera y todo lo que pasó. Bien, entonces, ¿quién era Roboam? El versículo 1 del capítulo 12 dice que Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Muy bien, Roboam era hijo y sucesor de Salomón. Esto lo vemos versículos anteriores en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43. Entonces, la Biblia no menciona, y es algo curioso, no menciona a otros hijos o hijas por nombres de Salomón, sino que solamente va a mencionar el nombre de Roboam. Pero también da un detalle, y es en cuanto a su madre. Su madre se llamaba Naama, y ella era amonita. Una de las esposas que tuvo Salomón, vamos a verlo más adelante en la lectura semanal en el capítulo 14. Ahora, era israelita solamente por parte
de su padre. Y esto es algo bastante curioso, pero el linaje de la madre era semita, ya que los amonitas, recordemos, eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Muy bien, avanzamos. Ahora, el capítulo 12, versículo 1, vamos a ver que va a venir Roboam a esta ciudad de Siquem. Y obviamente el pueblo, al reconocerlo, va a querer hacerlo rey inmediatamente. La coronación de este hombre, de Roboam, se llevó a cabo en Siquem. ¿Sabes? Aproximadamente a unos 56 kilómetros del norte de Jerusalén. Ahora, lo que normalmente se acostumbraba era nombrarlo rey en la ciudad, en la capital. Pero Roboam se dio cuenta que habría muchos problemas con Jeroboam si él era coronado en la ciudad, en el centro, en la ciudad, en Jerusalén. Y fue hacia el norte para tratar de mantener como esas buenas relaciones que según él pensaba que aún tenía con las tribus del norte, que recordemos fueron dadas por el profeta Ahías por parte de la palabra de Dios. Partió su capa nueva y dio 10 pedazos a Jeroboam diciéndole: mira, tú vas a hacerte cargo de estas 10, tú vas a ser rey sobre esto. Y a Roboam le vamos a dar una. Entonces por eso es reino del norte y reino del sur, que es Judá, es un nombre que se le puso después. Bien, ahora, cuando se dividió el reino, Siquem llegó a ser la capital del reino del norte, pero por un tiempo bastante corto también. Entonces, en Primera de Reyes, versículo 2 al 3 dice: y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había oído delante del rey de Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Muy bien, Jeroboam, como bien menciona la Biblia, era de esta ciudad Nabat. De la tribu de Efraín, bien al norte, era uno de los 12 superintendentes que tuvo, o más bien nombrados por el rey Salomón en ese entonces. Y él supervisaba a todos los impuestos, y de la mano, la Biblia va a decir, de la casa de José específicamente. Entonces él estaba puesto sobre todos los impuestos de eso, él se encargaba. Y la Biblia menciona de que al verlo, Salomón, que era un varón, esforzado, valiente, lo puso sobre la casa de José. Ahora, el profeta Ahías, como bien recordamos, había profetizado que Jeroboam un día tomaría una gran parte de la nación israelita. Ahora, para ilustrar esa profecía, por eso fue que agarró su manto, su capa nueva, y la partió en 12 pedazos. Dio 10 a Jeroboam y le dio una a Roboam. Ahora, porque así dijo Dios de Israel, va a mencionar la Biblia: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. En esta forma profética, él va a bosquejar los acontecimientos. Todas estas cosas que él dijo tal cual se fueron cumpliendo una por una. Ahora, ¿por qué el pueblo se acerca y le dice: bueno, quita de nosotros esta pesada carga, este yugo? ¿Por qué Israel quiso aliviar el yugo impuesto por Salomón? Si recordamos, durante el reinado de Salomón se cumplieron todas las profecías hechas por el profeta, por el sacerdote Samuel. Y él les dijo, porque ellos insistían, querían un rey. Y él les dijo: mira, si ustedes piden un rey, las consecuencias van a ser graves. Va a haber esto y lo otro. Entonces, en este tiempo, ya ellos estaban sintiendo la presión de que lo que Samuel les había dicho, de lo que llevaría a tener un rey, de que iban a ser pesados los impuestos, de que los trabajos iban a ser forzosos. Pero ellos aún así quisieron su rey, y bueno, ahí está la consecuencia de lo que ellos quisieron. Ahora, el yugo mencionado en este versículo es eso, el tener un rey y todo lo que conllevaba a eso. Ahora, ese Roboam
ve que el pueblo va, le dice, y quita esa pesada carga de nosotros. Y él va, bueno, denme un par de días, voy, regreso y ya luego les platico cómo quedó el asunto y cómo vamos a quedar, ¿no? Y va y pide consejo de los ancianos, menciona la Biblia primeramente, y ellos le contestan en el versículo 7, dice, y ellos les hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Esta fue la respuesta sabia de parte de los ancianos. Esa fue la respuesta sabia, pero enseguida vemos la respuesta de Roboam. Pero él, versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Es interesante, ¿no? Porque estos ancianos de los cuales la Biblia menciona eran personas que habían estado también posiblemente durante el reinado, parte final del reinado de David y aún el reinado de Salomón. Ellos estaban experimentados, conocían el tema y le dijeron, mira, haz como ellos piden. Hay que disminuir el yugo para que haya una buena relación entre nosotros, para que no haya una separación. Recordemos, Dios ya lo había decretado así, iba a pasar. Pero este hombre, Roboam, no es que sea insensato, sino que fue necio. Porque en vez de buscar el consejo de los ancianos, dice que lo dejó, pero él dejó el consejo que los ancianos les habían dado. Joven, ¿sabes? Es triste cuando nosotros pensamos que el mejor consejo que podemos recibir es de personas a nuestro propio nivel. ¿Sabes? A nuestro propio nivel. Personas que tú dices, bueno, yo estoy seguro que, mira, él está pasando lo mismo que yo, él está experimentado al igual que yo. Estamos en el mismo nivel. Pero hay que buscar también el consejo de personas sabias, adultos, personas de la iglesia, nuestro padre, nuestra madre. O sea, hay que ser sensatos en poder escuchar el consejo. Hay un proverbio que me gusta que dice que yo tengo que tomar el consejo, no dejarlo, porque eso es mi vida. ¿Sabes? De eso dependía muchas de las decisiones, muchas de las cosas que acontecieron luego que Roboam decidió escuchar a jóvenes probablemente inexpertos. Ahora, algo curioso es que estos jóvenes, tú dirás, bueno, eran personas de 20, por ahí, ¿no? 20 a 30 años. Pero no, en realidad a estos hombres se refieren a que ellos tenían aproximadamente 40 años de edad. Lo que para ti y en nuestro contexto, o sea, occidental, joven, o sea, es alguien 20, 30, pero 40 años ya decimos, no, está medio ruco, ¿no? O sea, ya tener 40 años ya es ser ruco, ¿no? Pero no, para ellos, pues no, 40 años todavía era sinónimo de juventud. Roboam hizo varias cosas al pedir el consejo. Él no evaluó cuidadosamente lo que se le dijo. O sea, ni siquiera se sentó a considerarlo, no pensó, fue rápidamente a buscar con otras personas. Personas que le dieron un consejo errado y tampoco se sentó a filtrar el consejo de los ancianos y el consejo de los jóvenes. Es triste porque algo que tampoco él tomó en cuenta fue el consejo de la palabra de Dios. Las advertencias dichas tanto a su padre, a David también, etcétera, etcétera. Él no evaluó el consejo. Ahora, a la hora de tomar un consejo, a la hora de decir, bueno, voy a obedecer a esto, voy a seguir a esto, tenemos que hacer varias cosas importantes. En primer lugar, tenemos que evaluar los consejos y preguntarnos a nosotros mismos si ese consejo es realista a mi situación. ¿Sabes? Si no es muy exagerado o si no es como muy, que tiene de todo y no tiene como un rumbo fijo. Tengo que evaluar eso.
Tengo que ver que ese consejo sea viable y coherente, no con mi propia opinión o con lo que yo pienso, sino coherente con los principios bíblicos. A la hora de evaluar de tomar un consejo, hay que evaluarlo, preguntarme si es realista, si es viable y si es coherente con los principios bíblicos. Y así, de esta manera, podemos determinar si seguir el consejo. ¿Sabes? Si este consejo hará mejor y dará solución y siempre una dirección positiva. Tenemos que buscar el consejo de aquellos más experimentados y más sabios. ¿Sabes? Tú y yo no lo sabemos todo. No podemos resolver todos nuestros problemas. Hay personas que ya pasaron por ellos. Y qué mejor que ir a aquellas personas que yo considero que están maduros espiritualmente y que yo sé que al confiarle algo, ellos van a darme un consejo acertado a la palabra de Dios. El consejo es útil, escucha bien, solo si está de acuerdo a los estándares de Dios. Cuando están de acuerdo al nivel de los estándares de Dios, es lo que Dios quiere para ti. Tenemos que pedir consejo a personas maduras, sabias, no a personas de nuestro mismo nivel. Quiero mencionar unos cuantos versículos que hablan en cuanto al consejo. Sería bueno que lo anotaras. Proverbios 11:14 dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 12:15: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Proverbios 19, 20, 21. Escucha el consejo y acepta la corrección para que no seas sabio para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Tristemente, la respuesta de Roboam ante la apelación del pueblo de Israel es en base a lo propio, porque él temía por lo que podía pasar. Él sentía de que todo el pueblo se le iba a venir encima y que Jeroboam iba también a reinar y dominar toda la nación. Y era lo que él no quería. Pero él estaba prestando atención o se le había olvidado lo que Dios ya había dicho. Ahora, es interesante que la respuesta de estos jóvenes fue tan dura que la respuesta de Roboam, él les va a decir de que no solamente los iba a azotar, sino que también les iba a dar con escorpiones. Ahora, los escorpiones no creas que son insectos o bichos raros que van a picarte la piel o algo por el estilo. No, los escorpiones en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, tiene que ver con un látigo de púas con trocitos de metal atados en la punta. O sea, era doloroso realmente. Él estaba diciendo: mira, si mi padre te azotó, yo te voy a destruir, o sea, te voy a destrozar. Eso era prácticamente la respuesta necia de Roboam ante la apelación del pueblo. Bien, segundo punto, ya conocimos un poco en cuanto a los personajes, a Jeroboam, Roboam y sus intereses, ¿no? Ahora, en nuestro segundo punto vamos a ver una rebelión por problemas internos no resueltos y ruptura final. Vamos a ver desde el versículo 16 al versículo 24. Entonces, en resumidas palabras, aquí va a ver de que Roboam, una vez que respondió al pueblo, tomando el consejo de los jóvenes, va a seguir hablando y les va a decir que él los va a castigar con escorpiones, y el pueblo hizo algo. Escuchen muy bien, el versículo 15 dice: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió esta palabra diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel fue a sus tiendas. Wow. Ahora, ¿qué significa esta expresión de qué parte tenemos nosotros con David? Provee ahora en tu casa, David. Es algo un poco confusa, pero lo que ellos estaban recalcando era algo. Es como, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con David.
ni lo que fue, ni lo que hizo. Ya no. Ya no. Y una expresión, el comentarista Clark, en el nuevo comentario de la Biblia, él va a decir de que los que estaban reunidos dejaron bien en claro que no se consideraban más como parte de la casa de David, o sea, Judá. Se rebelaron contra el dominio de Roboam y fueron adelante a establecer su propio reino. Y esta expresión, a sus tiendas, es una expresión que significa vete a casa. Y ya, ¿sabes qué? Ya no nos moleste, ya no te queremos escuchar y mejor decidimos. Ahora, va a haber rápidamente una reacción de Jeroboam al escuchar lo que estaba aconteciendo también. Dice versículo 17, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y a huir a Jerusalén. Versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Es interesante, ¿no?, que estos hombres a los cuales la Biblia dice, bueno, ¿quiénes eran estos de los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá? Bien, estos hijos de Israel son miembros de las 10 tribus que se habían venido establecido en Judá. O sea, eran personas de cada una de las tribus que fueron a Judá y por eso fue que así se constituyó el reino del sur, Judá. Bien, el versículo 18 y 19 vemos que Roboam va a enviar a una persona, ¿no? Y sin darse cuenta, él envió a uno de los peores emisarios para prácticamente cobrar. Hay algo impresionante que a mí también me causó un poco de gracia, y era que Roboam envía a este Adorán para que cobre los impuestos. Pero él no había entendido, o no sé, se le había olvidado, de que ya la ruptura ya había sido hecha, o sea, ya estaban divididos. Y él no lo había entendido todavía. Tanto así que envió a uno de los peores emisarios. ¿Y qué hizo el pueblo? No, pues ¿qué tú vienes a cobrarnos a nosotros si nosotros no tenemos parte con David? Y fue el pueblo, y la Biblia dice que lo apedrearon y lo mataron. Bien, versículo 19 dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy, hasta hoy. Ahora, siempre recordemos que en la Biblia cuando vemos hasta hoy, no es nuestro hasta hoy presente, sino hasta su hoy del presente de ellos, ¿no? En ese entonces. Bien, ahora, versículo 20 es bastante interesante porque este versículo va a marcar algo, y es el principio de la división del reino que duraría muchísimos siglos. 10 de las 12 tribus de Israel siguieron a Jeroboam, como vemos estudiando, y llamaron a esta nación Israel, el reino del norte. Ahora, las otras dos que sobraron, siguieron a Roboam y llamaron a esta nación Judá, reino del sur. Ahora, Israel hace rey a Jeroboam. Y esto lo vemos en el versículo 20. Dice, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle. Recordemos, Jeroboam estaba huyendo de Salomón y se escondió también en Egipto. Pero oyendo el pueblo que él volvió, todos corrió la voz rápidamente, ya llegó Jeroboam, hay que ponerlo como rey sobre Israel. Y dice el versículo 20, y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Versículo 21, y cuando Roboam vio a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Y Roboam siguió insistiendo una y otra vez de que él quería tener dominio total de todo. Él quería dominar. Él quería que sus intereses fueran cumplidos. Él quería lograr sus objetivos. Pero ya había pasado la ruptura. Ya Dios, por designio de Dios, va a decir la Biblia, esto ya había acontecido. Dios hizo
que Jeroboam, en su gracia y misericordia, Dios permitió que Jeroboam tuviera gracia delante de todas estas personas que lo tomaron y le pusieron por rey. En el versículo 19. Ahora, el reino, quiero decirte algo, no se dividió de la noche a la mañana. No fue algo de una pelea de hoy y ya mañana nos separamos. No, fue algo que vino desde hace mucho tiempo atrás, desde el libro de Josué, desde los jueces, vemos esto tan marcado. Siempre hubo una cierta rivalidad entre las tribus. O sea, el reino ya se estaba dividiendo desde los primeros días de los jueces, debido a los constantes celos que las tribus tenían una de la otra, especialmente la que estaba muy al norte. Efraín era la tribu más influyente de esa zona y Judá, la principal tribu del sur. Ahora, antes de los días de Saúl y David, el centro religioso donde la gente iba a adorar comúnmente en Israel estaba localizado en su mayor parte en el territorio al norte, allá en Efraín. Ahora, cuando Salomón construyó el templo, el lugar, el centro de adoración fue movido. Y ahí vemos ya por qué surgieron las rivalidades entre unas tribus con otras. O sea, ellos estaban acostumbrados a ir ahí, el centro estaba en Efraín, pero luego vino Salomón y movió el centro de adoración hacia otro lugar, donde él construyó el templo en Israel, en Jerusalén. Ahora, estas rivalidades provocaron algunas crisis, ¿no? Al pasar los años. Muy bien, entonces la dinastía de grandes reyes, tanto de David y Salomón, había terminado a causa del pecado de Salomón. Sabes, esto ya había, te digo y recuerdo una vez más, el reino no se dividió de la noche a la mañana, ya estaba en ese proceso. ¿Sabes? La caída no empezó con los errores de Roboam o con el error de Jeroboam. No, la caída ya había empezado desde el hogar. Y es algo muy importante. La caída empezó en el hogar donde nació Roboam. Creció en un ambiente de pecado, con tanta libertad, o más bien libertinaje de parte de su padre, al tomar la palabra de Dios en un tiempo largo de su vida como no suficiente. Él ya era sabio, ya poseía toda la sabiduría, por lo tanto no tenía por qué seguir los mandatos y decretos de Dios. Mucho cuidado. A veces pensamos que por leer cierto pasaje de la Biblia a diario ya comprendemos y sabemos y conocemos toda la verdad y los designios de Dios para nuestras vidas. Que ya podemos inclusive hacer planes y acomodar mi plan al plan de Dios. Y eso es muy peligroso, porque sabes, tristemente, esta caída se dio así, desde el hogar, donde Roboam creció en un ambiente de pecado, con ciertas libertades, y que tristemente Dios tenía que castigar. Dios castiga el pecado y no va a dejar al culpable por inocente. Dios es justo y en su justicia va a dar el justo pago a todos. ¿Sabes? Y en último lugar vemos dos reinos totalmente alejados de la verdad bíblica. Vemos dos líderes que cada uno se va a ir en busca de lo suyo propio, no en busca de lo de Dios. ¿Sabes? Su corazón se va a alejar de la verdad de Dios. Van a dejar los estándares de Dios, los principios de Dios, y van a buscar lo suyo propio. Esto lo vemos al final del capítulo 12, versículo 25 al 33, cuando Jeroboam, al ver de que el centro de oración estaba obviamente más cerca de la tribu de Judá, él va a tomar una decisión. Y él sabía, previamente, recordemos, antes de esto, la adoración, el centro de adoración estaba en Efraín. Una vez vino Salomón, se movió a Israel, cerca de la tribu de Judá. Entonces, Jeroboam fue un poco astuto y él vio, bueno, la gente todavía va a seguir yendo las 3 veces del año hasta ese lugar. Y yo voy a correr el riesgo de que la gente se vaya a quedar allá.
Y Roboam sigue ganando terreno, y Roboam sigue creciendo, y la gente por adorar a Dios y estar cerca donde es el centro de adoración a Dios me deje y me abandone y el reino se me se ha quitado. Entonces él dijo, ok, voy a establecer 2 ciudades cercas a mi reino. Una en Betel y la otra en Dan. Ahora, es bastante estratégico. ¿Por qué? Porque la primera está a 16 kilómetros. Un poco relativamente lejos, pero la otra está muy al norte y él va a establecer una muy al norte cerca de Efraín y va a establecer ese lugar, ese centro de adoración. Y la gente obviamente tenía que pasar de camino para subir e ir a adorar. Entonces a la gente al pasar y ver ese lugar de adoración en su corazón rápidamente que venía, bueno, ya no tengo por qué subir, ya tengo un lugar a donde adorar, aquí es cómodo, no tengo que caminar tantos kilómetros y ya me quedo aquí. Y eso obviamente fue astuto de parte de él, de que la gente se quedara. Y un poquito más arriba, antes de llegar a donde estaba el lugar de adoración, él dijo, bueno, vamos a establecer la otra aquí. Entonces ya no era necesario que ellos pasaran, sino aquí nos detenemos, hasta aquí llegamos y aquí adoramos. Pero, tristemente, Jeroboam al hacer estas cosas le quitó el verdadero sentido de adoración. Sabes, tristemente cuando Salomón construyó el templo y todo se trasladó, esto trajo bastantes problemas, ¿no? O sea, como te decía, era importante que todos los hombres viajaran a Jerusalén, 3 veces al año. Esto era algo que se decretó en Deuteronomio, capítulo 16. Pero Jeroboam estableció sus propios centros de adoración. Una vez más, por decirlo así, se adelantó, ¿no? Bueno, para evitar pérdidas. Y dijo, bueno, ir hasta ese lugar cuesta mucho, mejor aquí, a lo cerca. Por eso estableció Dan y Betel. Ahora, muy pronto, esta religión, digámosle sustituta, porque no era la real adoración y no era como Dios ya lo había mandado. Esta religión sustituta tuvo muy poco, o sea, no tuvo significado, no tuvo una fe verdadera arraigada en la persona de Dios. Jeroboam y sus consejeros no aprendieron del desastre que le había pasado a la nación en el desierto, cuando ellos dijeron, haznos dioses que vayan por delante de nosotros. Y Aarón, ¿qué hizo? Bueno, vamos a este becerro, adoración, pecado, y Dios castigó. Y ellos no habían aprendido de los errores del pasado. Es triste cuando sabemos de que algo está mal, de que ya vemos testimonio de personas que cometieron cosas, que sus consecuencias fueron negativas, y aún así yo digo, no, pero mi historia puede ser diferente. No va a ser diferente. Si él erró y cayó así, tú también vas a errar y vas a caer así. ¿Sabes? El pasado debe ser el maestro de nosotros en nuestro presente, para no cometer los mismos errores. Jeroboam tristemente no respetó, ignoró las escrituras, los designios de Dios, y él posiblemente conocía lo que había pasado anteriormente con su nación. Él lo comprendía, yo estoy completamente seguro de que lo sabía. Y en vez de evitar estos errores, él se enfrentó tristemente a los desastres. Y hay un versículo que me gustaría leer, está ahí en Isaías, capítulo 42. Versículo 23 dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Y sabes, esto era cuando Israel no aprende la disciplina. Y el profeta va a decir eso, o sea, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Y otro versículo está ahí en 1 Corintios 10, 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Con el reino dividido, las 10 tribus
no podían adorar convenientemente en el templo de Jerusalén, porque Judá controlaba toda aquella región, toda aquella zona. Jeroboam, preocupado por mantener sus propios intereses, por mantener a Israel bajo su dominio, programó un nuevo método de adoración, ajeno a él de Dios. Adam Clarke, en su comentario también a la Biblia, dijo que Jeroboam inventó una religión política, festividades distintas a las indicadas por el Señor. Dio al pueblo ciertos objetos de devoción y se convenció de que sería conveniente y opresivo ir a adorar en Jerusalén. ¿Sabes? Y creo que no es la última vez que se usa a la religión para lograr fines o propósitos políticos. Esto era lo que estaba haciendo Jeroboam. Estos son tus dioses, le dice. Estos fueron los que te sacaron de la tierra de Egipto. Error. Fue Dios que sacó al pueblo con su brazo fuerte de Egipto. Con las plagas que fueron evidentes en toda la zona. Dios venció a los dioses egipcios. Y Jeroboam estaba diciendo algo contrario. Es triste cuando olvidamos que nuestro Dios hizo cosas grandes en el pasado. Y al olvidar eso, no siento de que Dios me pueda ayudar en el presente. Esto era lo que estaba haciendo el pueblo. Al ordenar una festividad también, otra cosa que hizo también Jeroboam fue ordenar una festividad el mismo día del festival ahí de los tabernáculos, ¿no? Este se celebraba el día 15 del mes séptimo. Y él estableció una fiesta similar, y al mismo tiempo. Pero ¿sabes lo que él hizo él? Socavó la ordenanza. Ya no tenía sentido, ya no era Dios ahí, eran sus dioses. Jeroboam también expulsó a los sacerdotes levitas, o sea, los que Dios había elegido. Esta tribu que Dios había elegido para que le sirviese y que su heredad era Dios mismo, los había sacado, los expulsó. Y él comenzó a hacer sus propias cosas. Comenzó él mismo, tomó o asimiló que él era quien podía tomar decisiones tan importantes como establecer a un sacerdote. Y lo único que les pedía era que se consagraran y los ponía al servicio en los lugares que él había establecido. Es triste. Porque este Jeroboam asumió roles que a él no le incumbían y alejó totalmente a los levitas del servicio para lo cual había sido puesto por Dios. Es triste estas decisiones que estaba tomando Jeroboam, permitiendo que cualquiera que quisiera con ofrecer un sacrificio ya era sacerdote. Ya era. No tenía otra cosa, ya no importaba su vida, sino... ¿Quieres ser sacerdote? Imagínate, ¿no? En ese entonces, ¿quieres ser sacerdote? Sí, me gustaría. Bueno, sacrifica 7 becerros y ya, eres sacerdote. Si la persona así como, wow, o sea, ser sacerdote implicaba mucho. Era algo totalmente importante, era una labor importantísima y era algo de consagración, santidad delante de Dios. Era lo que decía y era lo que estas personas tenían que comprender. Él asumió funciones sacerdotales él mismo. Y Dios iba a castigar eso también. Aquellos que obedecieron a Jeroboam, porque recordemos, un líder guía a mucha gente, pero la gente sí conoce. La gente conocía lo que estaba pasando. La gente conocía lo que Dios había hecho. Pero ¿quién era el líder? Jeroboam. Y sabes, mucho cuidado, líderes. Porque si Dios te puso enfrente, es para guiar a la gente a Dios. No para guiar a la gente para que te ayude a cumplir tus metas y objetivos en esta vida. Porque la vida no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y el pueblo, la grey de Dios, es de Dios. Y sabes, tú como administrador de lo que Dios te dio, tienes que hacerlo bajo los estándares de Él y conforme a su palabra. Mucho cuidado porque podemos terminar como Jeroboam, persiguiendo mis sueños y no la voluntad de Dios. No permitas que nadie, ¿sabes? Diciéndole al pueblo de Dios, no permitas
que nadie te impida hacer lo que es correcto delante de Dios al decirte que tus buenas acciones no son necesarias. ¿Sabes? Las buenas acciones morales, muchos te van a decir, no merecen el esfuerzo. ¿Sabes? Si tú sigues siendo bueno, no te va a ir bien. ¿Cómo está tu vida? Has dedicado tanto tiempo a Dios y te va mal. No permitas que esas voces apaguen tu pasión y fe en Dios. No permita que esas voces nublen tu visión y te lleven a olvidar tu propósito. Haz lo que Dios quiera, sin importar cuál sea el costo, el tiempo, energía o lo que yo tenga que pasar para hacer la voluntad de Dios o los recursos. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Y muy bien, les aconsejo ahí también que durante la semana, esta historia tiene un poco más, más personajes entran, 2 hombres de Dios entran a escena y es bastante importante, ¿no? Todo lo que estas personas, el rol significativo que cumplen, ¿no? O sea, de ser enviados por Dios, pero al mismo tiempo desobedecer a Dios. Entonces nosotros comprendemos que un profeta verdadero siempre atiende a la palabra de Dios. Es tan evidente que él se está manejando con verdad. Pero un profeta falso desobedece a la palabra de Dios. Algo también en el versículo 13 es que Dios va a hacer algo. Y es introducir a alguien con todo y su nombre, una persona que iba a venir e iba a reinar, iba a destruir esos altares altos, estos lugares altos que había puesto Jeroboam, iba a quemar a hombres vivos, de que ya no iban a ser, en esos altares ya no iban a ser animales, sino que iban a ser hombres vivos, muertos en esos lugares. Y esta persona, y esto se va a cumplir en Segunda de Reyes, capítulo 23, versos del 15 al 20, y el nombre de esta persona es Josías, este rey tan sabio, que desde pequeño, instruido por Dios, comenzó a reinar y fue creciendo, y al saber lo que la Biblia decía, lo que decía lo que ellos tenían de Dios, la ley, y al ver tanta maldad, tanta idolatría, dijo, ¿sabes qué? Esto no es así. Esto no es lo que dice la ley en cuanto a lo que tenemos que hacer. Esta no es la manera de alabar a Dios. Y sabes, esta persona quemó todos esos altares y reinó sabiamente, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, porque tomó más el consejo de Dios que trabajar en sus deseos personales. ¿Sabes? Si te recomiendo esta grandiosa lectura del capítulo 13 y capítulo 14, igual en la semana iban a estar enviando también lo que tocará leer para la semana. Entonces, tanto Jeroboam como Roboam hicieron lo que era bueno para ellos mismos. Mucho cuidado, porque la Biblia dice que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin, como vemos con Roboam y Jeroboam, ambos murieron. ¿Sabes? A uno de ellos se le enfermó un hijo. Hicieron cosas a escondidas. Esto lo vas a ver también en la lectura en la semana. Entonces, no era bueno lo que ellos hicieron, pero ellos creyeron que esto era bueno. Hicieron lo que era bueno para ellos, pero no lo que era bueno para el pueblo. Roboam fue duro y no escuchó el consejo de los ancianos. No escuchó la voz que el pueblo decía, baja el yugo sobre nosotros, disminuye esa pesada carga. Jeroboam estableció nuevos lugares de adoración para evitar que su pueblo viajara a Jerusalén, la capital donde estaba Roboam. Ambas acciones fueron contraproducentes, tanto que la acción de Roboam dividió el reino. Y la de Jeroboam alejó al pueblo de Dios. ¿Sabes? Estos personajes hicieron 2 cosas que vemos que fue en pérdida para el pueblo de Dios. Uno, dividió el reino, y el otro alejó al pueblo de Dios. ¿Sabes? Es triste, ¿no? Cómo terminaron estos líderes. Y muy importante, los buenos líderes ponen los intereses de los seguidores de Dios, que sirven para Dios, antes que los suyos propios.
El tomar decisiones para nosotros mismos obrará en contra de los planes de Dios y causará que cada día se pierda más y más de lo que se había hecho. Toma en cuenta de que el bienestar de los demás es más importante que mi bienestar. En eso consiste amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, Dios, a través del consejo de su palabra, nos habla hoy. Sigue su voz, sigue su camino. No camines tomando decisiones que te beneficien a ti. Camina tomando decisiones que aporten y contribuyan al reino de Dios, al reino de los cielos. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en tu tiempo tú permitiste que estos acontecimientos se dieran, que el reino fuese dividido, Señor, pero tú castigarías, Señor, el pecado. Levantarías a alguien, Señor, que sí iba a hacer todo conforme a tu voluntad. Iba a guardar tus mandamientos, Señor, e iba a tener celo, Señor, de ti, Señor. Tanto así, Señor, que esta persona, Señor, este joven, Señor, que desde su corta edad, Señor, empezó a reinar y a interesarse por las cosas de arriba. Señor, ayúdanos a hoy a buscar las cosas de arriba, Señor, y no la de este mundo. Señor, ayuda a tus líderes, Señor, a hacer tu voluntad y a guiar a tu pueblo a la unidad, Señor. A guiar a tu pueblo, a tu grey, con sabiduría, con humildad y con temor reverente a ti. Señor, reina, Señor, en nuestros corazones y ayúdanos a tener ayúdanos a tener discernimiento, Señor, para liderar conforme a tu voluntad, conforme a tu agrado. Dios, bendice tu palabra y que sea ella la que habla a nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén.